de México y le agradezco que converse con nosotros. Luis Carlos, buenas noches. Hola Leonardo, muy buenas noches. Oye, estamos ante un intento de reescribir la historia desde el poder. Eh, es una afirmación que yo creo que tienes parte de razón, pero yo creo que la narrativa de López Obrador tiene un choque con la realidad, porque a pesar de que es muy atractiva para interpretar las cosas, choca con los hechos verídicos, y aunque hay una fascinación dentro del populismo por basar la realidad en las emociones, eventualmente la realidad acaba por imponerse. Entonces yo creo que esto es efectivo en el corto plazo, pero después ya no. Oye, ¿está suficientemente documentado? Yo citaba el libro que tú escribiste, tu testimonio, lo que ocurrió efectivamente en el 2006, o todavía hay, digamos, materia opinable y elementos que explorar. Luis Carlos. Yo creo que la elección de 2006 está documentada, está evaluada, está jurídicamente validada. El problema es que a distancia, pues la gente tiene recuerdos bastante difuminados y emotivos de lo que ocurrió. Y para un segmento de la población que son seguidores fieles de López Obrador, pues claramente la interpretación que él da es la que vale, que es que hubo un fraude que nunca ha sido comprobado, pero que le da sentido a la narrativa del presidente. Así es que para este 25% de la población eso es así. No importa la evidencia, no importan los datos, no importan los textos, eso es así y no hay mucho que discutir. Hay otro segmento del 40 a 45% de la población que piensa que la elección fue válida, fue legal, y hay otro porcentaje de la población que no le importa. Entonces, el tema es que ese mito fundacional de López Obrador está quedando cincelado en sus seguidores como un hecho indiscutible de su propia narrativa. Y además veo pues que hay poco interés del resto para tratar de contradecirlo en este y en otros temas. Hay una suerte como de flojera o como de sumisión o como de sensación de que ya no se puede competir contra la narrativa del presidente, y creo que cuando las poblaciones o los países ceden ante la mentira, que la consideran como parte inevitable del discurso político, estamos en un gran problema, y creo que eso está pasando en México, Leonardo. ¿No? Es la diferencia entre historia y memoria, es decir, lo que ocurrió y lo que la gente quiere recordar. Está tu libro, está, me acuerdo, también uno de Fernando Pliego, están otros que analizaron, incluso el de Crespo, la elección del 2006. ¿Hay algún testimonio que pruebe que hubo fraude en algún momento? ¿Tú has revisado la bibliografía sobre el particular, Luis Carlos? Yo he leído todos los libros que se han escrito sobre el tema por razones obvias, y siempre con los ojos abiertos, porque mi postura como protagonista de los hechos, y además como un académico que estás interesado en entender la realidad, es siempre estar abierto a que haya un dato que contradizca tu creencia. Y hasta hoy, Leonardo, después de 17 años, yo todavía no veo un dato, una grabación, un testimonio que me haga pensar que es conspiración. Y digo lo de la conspiración porque es ese sentido de un fraude orquestado, la de que la autoridad conspiró para alterar una votación. López Obrador usa el concepto de fraude de una forma muy elástica, tan elástica que se vuelve inservible en la idea de que el fraude es todo aquello que hizo que perdiera, porque parte de una aseveración moral, que es que el triunfo de sus opositores es moralmente imposible. Y entonces, para muchos, el hecho de que él no haya ganado es en sí mismo la prueba de que hubo fraude, se convierte en una falacia. Entonces, López Obrador está en ese esquema nebuloso, pero yo parto de la definición de fraude, que es alterar la votación emitida para hacer que uno gane y otro pierda. Esa es la definición terrenal de fraude. Yo todavía no encuentro nadie que me diga, ¿sabes qué? Delante de tus narices, aunque tú hayas sido presidente del IFE, ocurrió esto, no te diste cuenta. Yo no tengo ninguna evidencia de que así haya ocurrido, Leonardo. Ya. Oye, digamos, este grupo de personas que creen a pie juntillas en lo que es su líder, similar, asimilable a lo que son los negacionistas en los Estados Unidos, Luis Carlos. Sí, claro, es la misma historia. Los negacionistas de 2020 y en general, bueno, los negacionistas de 2020 son
siguen el mismo patrón. El tema es que si Trump pierde es porque hay una conspiración. Trump es un conspiracionista, ya que hay un estado profundo, el Deep State, que confabula en contra de la clase trabajadora que está siendo invadida culturalmente. Y entonces el Deep State está conspirando contra esta clase trabajadora y contra los vulnerables. Y por lo tanto hubo fraude. ¿Qué importa la evidencia? ¿Qué importan los fallos de los tribunales locales? ¿Qué importa que los mismos republicanos hayan dicho que no hay evidencia de eso? Es una necesidad de creencia, es un deseo de identidad emotiva lo que te lleva a juntarte a partir de estas conspiraciones. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Oye, te pregunto también como exintegrante del órgano electoral, ¿te preocupa el plan B? ¿Tú crees también que las elecciones del 23 y el 24 podrían estar en riesgo con esta decisión legislativa? Hoy el presidente citó a todos los legisladores para agradecerles no sus buenos argumentos o sus buenas ideas, sino su lealtad, Luis Carlos. Sí me preocupa mucho el plan B, Leonardo, pero creo que a pesar del plan B, el INE puede maniobrar para administrarlo y salir avante en 2023 y 2024. Yo confío siempre y cuando se cumple una condición, que la elección de los consejeros que debe ocurrir en marzo arroje como resultado que de los 4 nuevos, una mayoría, 2 o 3 sean gente razonable, gente experimentada, gente responsable. Si al contrario 3 de ellos o 2 o 4 de ellos son gente radical, gente implosiva, gente que busca reventar el funcionamiento de línea desde adentro, entonces sí va a haber problemas, con o sin plan B. Entonces, el plan B es administrable además por una razón. Primero, porque se pospuso la entrada en vigor de una buena parte de ella hasta febrero por un tema de procedimiento legislativo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el INE no se va a promulgar sino hasta febrero. 2, porque es impugnable por diversas vías y eso puede hacer que eventualmente parte de lo que se aprobó en el Congreso no sea ejecutable y sea revocable por la Corte o por el Tribunal Electoral. Entonces yo creo que la probabilidad de que una parte de esto que se aprobó no sea ejecutado nunca. Y si además tienes consejeros responsables, podrías maniobrar y llegar a 24 con un INE que lograra administrar la elección a pesar de todo esto, Leonardo. Ya, bueno, pues no parece que algunos órganos del Estado se estén tomando muy en serio la integración. Los enviados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de ser militantes de Morena, pues a ojo de buen cubero, no reúnen el perfil requerido para una fusión tan delicada, Luis Carlos. Totalmente de acuerdo, Leonardo, y esto es una irresponsabilidad de la presidenta de la comisión, que en este y en otros temas ha tenido un desempeño lamentable. Por otra parte, el Instituto de Transparencia, el INAI, postuló 2 personas muy serias y responsables. Entonces, digamos que hay un empate ahorita. Falta ver quiénes nombran los diputados. Hay un riesgo, sí hay un riesgo de que este comité técnico que debe administrar el procedimiento de selección de los consejeros acabe sesgado a favor del gobierno. Ese es un riesgo. Sin embargo, hay otro aspecto que tomar en cuenta, que es que el procedimiento, como fue convocado por la Cámara de Diputados la semana pasada, busca expertos. Entonces, por más que quieran sesgarse para escoger gente de la 4T, pues los de la 4T tienen que mostrar un piso mínimo de conocimiento. Es decir, no puede el presidente nombrar a su jefe de ayudantes como lo ha hecho en otros órganos autónomos. Tienen que ser gentes que compitan. Entonces, creo yo que el riesgo es menor en comparación a otros nombramientos de otros órganos. Muy bien. Pues Luis Carlos, te mando un abrazo. Feliz Navidad. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Saludos, Luis Carlos Ugalde.